Bueno, estamos, como les había comentado, con el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, en una zona que en estos momentos está bueno, siendo publicitada y está mencionada por el conflicto entre israelíes y palestinos en la Franja de Gaza. Gracias, Gabriel, por estar aquí. Gracias. Gracias a vos, padre. Gracias. De alguna manera, decinos algo de vos. ¿Dónde naciste, más o menos? ¿Qué edad tenés? ¿Y cuánto hace que andás por ahí, por esos lugares? Bueno, me llamo Gabriel Romanelli, nací en Capital Federal, nadie es perfecto. Soy sacerdote católico religioso del Instituto del Verbo Encarnado, Sí. que es una comunidad misionera católica fundada en San Rafael de Mendoza hace 37 años, si mal no recuerdo la cifra. Estudié allí en San Rafael 8 años y después vine a Medio Oriente. Hace 26 años que llegué a Medio Oriente. Y casi totalidad, a excepción de casi un par de años que estuve en Italia para hacer una licenciatura en filosofía. Estuve en mis servicios aquí en Egipto, Jordania, Palestina, Israel y otra vez Palestina. Hace casi 2 años que fui nombrado párroco de aquí, de esta parroquia de la Sagrada Familia de la Franja de Gaza. Una pregunta, ¿la presencia católica en Franja de Gaza es numerosa? ¿Cómo es la realidad ahí de nuestra iglesia en esta región, en esta zona? Es verdaderamente una presencia milagrosa porque es una presencia minúscula. Somos 133 católicos contando los 13 religiosos que somos. Hay 5 religiosos del Verbo Encarnado, 3 de la rama masculina, 2 servidoras, 5 hermanitas de la Madre Teresa de Calcuta, que llevan una obra también impresionante, y 3 hermanas de una congregación fundada por una santa palestina, que se llama Santa María Alfonsina Danil Gattaz, una gran santa palestina canonizada hace pocos años, y así que somos 13 religiosos. Es decir, la Iglesia Católica somos 133 personas en medio de 2 millones de personas, ¿no? 2 millones de habitantes. La mayor parte de los habitantes son musulmanes, y después hay un grupo de unos 800 y algo griegos ortodoxos que también participan en muchísimas actividades de la Iglesia Católica. ¿Ellos son nutridos también, no? ¿O son en poca cantidad? ¿Perdón? ¿Qué cantidad tienen los griegos ortodoxos? Son muchos más. Son son 900 más o menos. Pero participan mucho y muy activamente también de la Iglesia Católica, de las actividades de la Iglesia Católica, y siguiendo todas las indicaciones y las leyes de la Iglesia Católica, participan también de la adoración al Santísimo, de los sacramentos, cuando es necesario, cumpliendo las condiciones que marca el derecho canónico. Pero es algo muy habitual. Acá el ecumenismo no es solamente de palabra, por así decir, sino es una realidad. Y en todos los grupos que tenemos 10 grupos parroquiales muy activos. Hay como 3 partes. Está la parte de formación en la doctrina y en la moral. Esa es la primera parte de la reunión. La segunda parte es la parte de oración, que a veces es la Santa Misa, a veces la adoración al Santísimo, incluso con los niños. Tenemos adoraciones de 15 minutos con los niños, de 20 minutos, los más chiquititos 15. Entonces se hacen 2-3 minutos de silencio, se le enseña a hablar con Jesús, con cantos, y así a medida que van creciendo hasta que llegan a una hora de adoración en silencio completo, como tiene que ser, digamos, en principio. Y eso también participan, los católicos, los ortodoxos, o la Santa Misa o el Rosario a la Virgen. Es decir, es una hermosa misión, es verdaderamente testimoniar a Cristo en esta su tierra. Los cristianos de este lugar son descendientes, eso, así se llaman y así son, en gran parte de los primeros discípulos de Cristo. Nunca se han ido de la Tierra Santa. Han pasado todas las vicisitudes de la Tierra Santa a lo largo de los siglos, de distintos imperios, los distintos gobiernos, distintas guerras, y por eso digo, es un milagro que siguen estando como la levadura, ¿no?, en la masa, siendo una pequeña porción de la población, pero
las obras espirituales, las obras materiales incluso también que se llevan a cabo en nombre de Cristo, que son obras pastorales, son enormes. Un ejemplo, el año y medio del año de Corona, con todo lo que indicó de condicionamientos, de encierro, bueno, sé que en Argentina desgraciadamente siguen teniendo muchos casos y hay muchas decisiones draconianas, demasiado a nuestro modo de ver. Aquí el gobierno ha estado bastante bien, digamos, ha impuesto algunas restricciones, pero concedía libertad, también con sentido común. Nosotros estamos al lado del mar Mediterráneo, hace un calor casi todo el año, hasta en invierno hace calor a veces. El agua de mar, el aire que viene del mar, el sol, la mayor parte de la población es joven, entonces, pero así todo hubo unos 60 y casi 70.000 casos. Bueno, más del 66% de esos casos los asistió la Iglesia Católica, visitándolos con las distintas ambulancias, con los coches incluso de la parroquia, de las escuelas, con grupos de voluntarios, de empleados, y eso ha sido, y saben que es en nombre de Cristo. Nosotros aquí no podemos predicar abiertamente la fe católica, pero todos saben que somos católicos, que somos cristianos, y el modo de obrar les habla de Cristo. Claro. Si tenemos que predicarlo también con la palabra, lo hacemos, pero desgraciadamente en gran parte de Medio Oriente eso no es factible, al menos en gran escala. Si yo vos me debieras decir cuál es la característica más la que más resalta en el cristiano católico de la Franja de Gaza o de Medio Oriente en general, ¿cuál es? La fe. Tienen una fe de hierro. Ciertamente que con lagunas, no hay, el paraíso terrenal no existe, ni la iglesia perfecta existe, la iglesia gloriosa de los santos, en la tierra llena de miseria de parte nuestra, de los miembros visibles, pero, por ejemplo, somos 133 personas, los católicos. En todas las ceremonias, no solamente en el trío, en todas las ceremonias de la Semana Santa, sobre todo en el trío pascual, participó el 86% de la parroquia. Además de más de 200 griegos ortodoxos. Pero de los católicos, 86%. Uno puede decir, bueno, ahí siendo tan poquitos, no tiene nada que ver. Claro. Porque siendo tan poquitos, incluso podrían pasar por desapercibidos, se evitarían un montón de problemas. Y yo, digamos, eso doy gracias a Dios y es un milagro. Es verdad que yo les insisto mucho, siendo tan pocos, los contactamos por internet, por teléfono, por Messenger, por grupo de WhatsApp, por los teléfonos personales, visitando las casas, no lo dejamos tranquilo. Pero es Dios que da ese fruto, pero ellos responden, tienen una fe de hierro, con sus, evidentemente, baches, pero en qué, yo no sé si incluso en la parroquia Santa Ana del Vaticano, que tiene una parroquia, el 86% de todos los que están, de los que trabajan en el Vaticano van a Santa Misa todos los domingos, al tríodo pascual, todo completo, no sé, puede ser que sí, puede ser que mucho más. Pero digo, y después eso es una cosa, y esa fe los hace estar serenos incluso en este momento de guerra, que es un momento atroz. Los bombardeos son noche y día, ayer y hoy nos han dado como nunca. Tanto es así que tenemos nosotros en este momento 6 familias refugiadas aquí, cristianos, católicos, de nuestra parroquia. Están en la parroquia porque sus casas está todo destruido, todo alrededor, digamos, con mucho peligro para sus vidas. Y acá, en principio, siempre han dicho tanto la fuerza de un lado como el gobierno, el ejército israelí, que no iban a bombardear. Y lo han mantenido, digamos, pero los efectos colaterales están, digamos, ¿no? Claro. Corriendo de un lado para otro. Ahora estamos celebrando, hicimos la adoración con el rosario y la Santa Misa. Ahora a la tarde lo pusimos en internet. Tengo una página de internet que voy poniendo todas las actividades, ¿no? Con mi nombre y apellido, Gabriel Romanelli. No es por cosas, puse mi nombre, sino por una cosa práctica, porque no sabía qué ponerlo en árabe, en español y nada. Entonces así, y digo, y durante la misa, la adoración, nosotros escuchamos, quizás no sale por el micrófono pequeño del celular, pero los bombardeos, muchos más que todos estos días.
Entonces, pero ellos, los cristianos de acá, los católicos de acá, mantienen su fisonomía. Y ciertamente que no ocultan su cristianismo, ¿no? No se mimetizan, es decir, aman a todos, se llevan muy bien con los musulmanes, que son sus vecinos, digamos, son sus connacionales, sus vecinos. La mayor parte de la población de acá es gente normalísima, gente, a mí me gusta decir, gente de barrio, porque es así, gente que quiere vivir y dejar vivir, digamos. Pero son verdaderamente grandes personas, uno aprende mucho de ellos, y tienen una paciencia, sobre todo, por ejemplo, el cristiano, el palestino en general, pero el cristiano palestino de acá de la Franja de Gaza, que en los últimos 15 años ha visto 4 guerras, además de todos los combates y todas las cosas, tienen verdaderamente una paciencia admirable, y son, hasta los niños, son muy alegres, pero al mismo tiempo muy serios. Es decir, en el sentido de las cosas, claro, te tocó vivir la guerra, sos culpable de nada, nada más que naciste aquí. Entonces, niños de 8 años, de 6 años, hablándote de la guerra, de la destrucción, pero con una tranquilidad, y eso no quita que no vayan que no jueguen, que no sean niños, pero digo, son mucho más maduros que muchísimos adultos que, se supone que tendrían que ser maduros en nuestra patria. Qué cosa. O en otra parte. Gabriel, si vos por ahí desde Occidente, los conflictos de Medio Oriente son incomprensibles para nosotros, porque no llegamos a entender el fondo de la cuestión, y nos llegan de Yapa. La información que llega es totalmente epidérmica, muy superficial. ¿Cuál es el nudo de esta cuestión de tanta guerra allí? Bueno, lo primero que hay que decir que no es una guerra eterna como la presentan, siempre se han peleado, nunca ha habido paz y nunca va a haber paz. No es verdad, porque además el pueblo judío con el pueblo árabe se ha aliado a lo largo de la historia, y sobre todo judíos y musulmanes, por muchas causas. Pero prueba de eso son las barriadas en Argentina. Yo siempre nombro Villa Crespo, Barrio 11, pero no solamente eso, en Flores, Floresta, en mi barrio, lleno digamos, de judíos, de árabes musulmanes o árabes cristianos, nosotros llamamos turcos, ¿no? Y están todos juntos, a veces en 11 un local de uno, un local de otro, y muchas veces no son socios. Entonces, pero esto ha comenzado sobre todo en el año 1948, cuando se crea el Estado de Israel. Entonces, para ubicarnos un poco, Tierra Santa significa espera que me aparecen acá mensajes. Tierra Santa significa todo el lugar que ha sido santificado por la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, y sobre todo por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Tierra Santa, Irak es Tierra Santa, Siria es Tierra Santa, Jordania es Tierra Santa, el Líbano es Tierra Santa, Egipto es Tierra Santa, y también es Tierra Santa Palestina e Israel. Habitualmente, cuando uno habla de Tierra Santa, se refiere a esta realidad. Y muchas veces, como bien decís, padre, a la distancia, uno lo identifica solamente con Israel, ¿no? Hacen una identificación. Pero esta tierra, incluso geográficamente, históricamente, se llamaba Palestina, ya de la época romana. Y los habitantes de esta tierra se le dicen palestinos, al punto tal que a los judíos que vivían, que era una pequeña comunidad en el siglo pasado, en Palestina se los llamaba judíos de Palestina, judíos palestinos. Con el tiempo se creó entonces en 1948 el Estado de Israel, entonces se comienza a llamar Tierra de Israel y toma ese nombre como preponderancia, como Tierra Santa de Israel, como si fuesen sinónimos. Pero ¿cuál es la causa, el meollo y cuál es el problema para tratar de sintetizarlo y ser muy didáctico, tratando de ser didáctico? Israel es un Estado independiente con todas las garantías, como se dice, del derecho internacional, está reconocido, etc. Está en una parte de la Tierra Santa, no en todo el territorio. Está en una parte de esta sección, por así decir, de la Tierra Santa, que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo y que limita
al sur con Egipto y al norte con el Líbano y Siria. Digamos, una parte. En esa parte, que la gran parte, hoy por hoy, viven alrededor de 9 millones de personas, 9 millones de israelíes. Tienen ciudadanía, pasaporte israelí. El 80% de ellos son judíos y el 20% de ellos son no judíos. La mayor parte son árabes musulmanes y después hay drusos, no rusos, drusos, que es una religión sincretista que nació justamente en esa zona. Están los cristianos, que somos el 2% de la población de la parte de Israel, y otras minorías. Es decir, eso es Israel, 9 millones de personas, ¿okay? Israelíes. En otra parte de la Tierra Santa, también mismo en ese territorio que dije, entre el Mediterráneo, el río Jordán, etcétera, están los territorios palestinos, es decir, que pertenecen al pueblo palestino, que son 4 millones y medio, hago números redondos para que nos acordemos, 4 millones y medio de personas, es decir, distintos a los 9 millones de aquellos. 4 millones y medio de personas. 2 millones viven aquí en Gaza, en este rectángulo que es casi el doble de la capital federal, 350 kilómetros cuadrados. Casi medio millón vive en Jerusalén oriental, es decir, la Jerusalén está dividida, Jerusalén nueva, la Jerusalén que fundó el Estado de Israel, y la Jerusalén antigua, donde está el Santo Sepulcro, donde está el Monte de los Olivos, donde está el barrio Sheikh Jarrah, que ha aparecido en muchas notas en las últimas semanas. Eso es Jerusalén oriental, Jerusalén ocupada. ¿Por qué ocupada? Porque no obstante que pertenezca, según las leyes internacionales, a los palestinos, está bajo la administración militar, porque es una ocupación, y administrativa de Israel. Pero la gente que vive ahí son palestinos, no son israelíes, no tienen pasaporte israelí. Y después tenemos 2 millones de personas en la Cisjordania, que es la parte de frente al Jordán. Cisjordania es la parte que está de frente al Jordán. La Transjordania, lo que está allende, más allá del Jordán, es lo que actualmente es el reino de Jordania. Pues bien, ahí también viven 2 millones de personas. En la Cisjordania encontramos la ciudad de Belén. Belén de Judea es Palestina. Está la ciudad de Ramala, está la ciudad de Hebrón, ciudad de Jenin. Entonces, hace 73 años que esta gente es ciudadano de ningún país. Qué cosa. No tiene ningún estatus. Y además de eso, como si fuera poco, en los últimos años, la política de Estado del gobierno israelí ha sido en el interior de la tierra palestina crear colonias, que son ciudades muy prósperas, que tienen de todo, y que tiene el ejército israelí que las cuida y la policía israelí que las cuida, y viven con normas israelíes. Hasta tienen las avenidas, las rutas, todo israelíes. Ustedes imagínense, más o menos para entender lo conflictivo que es, si los argentinos decidiésemos hacer colonias, el término es hasta simpático, que son ciudades argentinas en Uruguay, alrededor de la ciudad de Canelones, de Piriápolis, de Colonia del Sacramento, de Montevideo, rodear a Montevideo, todo iba a decir de porteños, de argentinos, metamos más, que decíamos de porteños, con el ejército argentino que lo apoya, la policía argentina, con las leyes argentinas, con la moneda argentina, y los uruguayos tendrían que pedirle permiso a los argentinos para salir de sus ciudades, para moverse de una ciudad a otra, bueno, esa es la realidad que se vive en Tierra Santa. Y por eso es muy difícil entender el conflicto, pero esa es la realidad. Y por eso es que nada justifica la violencia, la injusticia, etc. Pero cualquier cosa enciende la chispa. Claro. ¿Y si qué tiene que ver Gaza con Jerusalén? Si los disturbios fueron en Jerusalén, porque hace un mes la Suprema Corte de Israel permitió al gobierno desalojar a familias árabes de Jerusalén Oriental, es decir, echarlo de su casa y de sus tierras, ¿no? Es decir, como si el gobierno de Argentina decidiese, la Suprema Corte de Argentina decidiese echar habitantes de la ciudad de Montevideo, uruguayos de la ciudad de Montevideo. Entonces, eso es una chispa que enciende la llama, porque es un mismo pueblo, el palestino.
Gaza, Jerusalén Oriental y Cisjordania. Y tanto es así que esto es mucho más que una intifada. El patriarca de Jerusalén, el obispo de Jerusalén y ya muchas otras autoridades dicen, se corre el riesgo de que Israel caiga en una guerra civil, es decir, al interno del territorio israelí, no solamente conflicto entonces entre Palestina e Israel, o Israel y Hamas, como se lo quiera llamar. Ese más o menos es la situación. No sé si quedó claro. Sí. Gabriel, después del cortecito yo me gustaría que charlemos un poquito sobre cómo es tu vida diaria, el ejercicio de tu ministerio y qué trabajo pastoral y social también de apoyo a la comunidad en general están haciendo ahí. Lo charlamos después del corte, ¿te parece? Como todo gusto. Bueno, gracias. A mi corazón, lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. FM Rex. Desde la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, transmite FM Rex 96.3. Radio afiliada a EWTN, Radio Católica Mundial. FM Rex, una señal que llega al corazón. Regálale a tu amor de pareja una experiencia inolvidable. Porque siempre necesitamos renovar el entusiasmo, el respeto, la alegría, las ilusiones y los sueños que toda relación de pareja precisa para ser feliz. Por eso, viví un fin de semana de encuentro matrimonial. Inscribite en www.ematrimonial.org.ar ematrimonial.org.ar y consulta cuándo es el próximo encuentro en tu ciudad. Bueno, estamos de nuevo con el padre Gabriel Romanelli. Como le decíamos al principio, él reside en la Franja de Gaza, en una parroquia, la parroquia Sagrada Familia. Hace muchos años que está en Medio Oriente y en este tiempo que está en la Franja de Gaza ha coincidido con toda esta cuestión del conflicto, de la renovación del conflicto, la violencia entre israelíes y palestinos, ¿no? Algo que nos apena, pero que también da lugar a testimonios, ¿no es cierto? Un sacerdote católico argentino que, bueno, también ha decidido quedarse ahí acompañando a su gente, una pequeña comunidad entre millones de personas, una pequeña comunidad de no más de 200 personas católicas. Así que bueno, gracias por tu testimonio, Gabriel, ahí también, de verdad. Bueno. Querría preguntarte qué haces en el día a día, cómo es tu día y si hay catequesis, si hay, ya algo dijiste al principio, ¿no es cierto? Pero me gustaría un poquito más de detalles sobre ese tema, también para motivar al cristiano católico argentino o aquel que nos esté viendo en otros lugares donde debiéramos aprovechar mejor la paz y también la cantidad de curas que andan dando vuelta y los templos abiertos y la libertad de la cual gozamos, que por ahí a contraluz de tu experiencia nos puede servir de mucho, ¿no? ¿Cómo es tu vida de cura y cómo es tu comunidad, ¿no? Ciertamente es muy hermosa esta misión, como decía al principio, y nosotros tratamos con un sano realismo, de adaptarnos a la realidad que nos toca vivir, sin negar lo esencial de nuestra fe católica y incluso nuestro perfil católico, no solamente ser católico, sino parecer católico. Sí, sí. Y bueno, nuestro día a día habría que distinguir los tiempos normales, que igual no son muy normales, porque hace más de 12 años que la gente no sale de aquí, es decir, no tienen libertad, por eso lo llaman a Gaza una gran prisión.
el tiempo de Corona, que fue un tiempo de todo especial en toda parte del mundo, por distintos motivos, y el tiempo de guerra. Pero habitualmente, hablemos de lo que es la vida aquí, igual la tratamos de seguir haciendo ahora tanto cuanto lo podemos. Por la mañana tenemos las escuelas, hay 3 escuelas católicas, y la ayuda y la coordinación para la ayuda de las obras asistenciales de las familias cristianas, aunque no solo. También tenemos por ejemplo, por gracia de Dios se comenzó una asociación para los niños que llaman de piel de mariposa, es una enfermedad congénita muy grave. Tenemos 60 niños que asistimos en todo el territorio, son niños de todas familias musulmanas. Y entonces, bueno, a la mañana coordinar todo lo que es obra asistencial, la medicación, los medicamentos para los ancianos, la visita a los ancianos, las actividades pastorales que se van a realizar, todo eso es a la mañana. Es decir, a la mañana nos levantamos, tenemos habitualmente misa y adoración, y después reunión de desayuno, reuniones de trabajo y recibir personas y grupos, y reuniones. Entonces eso es por la mañana. Y las escuelas, las clases en las escuelas, clase de religión para los cristianos, católicos y ortodoxos. La mayor parte de nuestros alumnos son musulmanes, es decir, las clases de religión solamente se imparten a los cristianos. Y después por la tarde están los grupos parroquiales y las visitas a las familias. De manera permanente, tratamos de hacer una pastoral verdaderamente incisiva, en el sentido de que muerda la realidad, que traiga a la gente, traiga a la gente a la iglesia, pero no solamente que estén presentes como los bancos de la iglesia, sin ningún acto voluntario, sino que sepan por qué vienen a la iglesia. Y por eso es que les comentaba que cada grupo tiene 3 partes, que es la parte doctrinal, la parte de formación, para no perder justamente lo más esencial, que es la fe católica, es decir, el dogma y la moral católica. Después un momento de oración bien fuerte, algunos días adoración, otros rosario, otros en la Santa Misa. Y en tercer lugar, recreación, actividades. A veces son paseos, a veces son competencias, con campeonato de básquet, juegos, se hacen con todos, hasta con el grupo de hombres a veces se hacen juegos, pero más juegos de mesa. Y para justamente infundir e incentivar la caridad fraterna, la verdadera fraternidad en Jesucristo. Y bueno, los temas de formación yo los divido cada 6 meses. Desde que llegué empecé a predicar sobre la Virgen María, 6 meses. En todos los grupos se hablaba, se formaba sobre eso, porque la influencia protestante, desgraciadamente, influye también y llega acá a Oriente, con el mal ejemplo de Occidente, o por el mal ejemplo de Occidente. En segundo lugar, fue medio año sobre la Eucaristía, entonces lo que es o quién es la Eucaristía y cómo recibirla, etcétera, porque también por influencia en este caso de las iglesias, algunas iglesias ortodoxas que no practican, no es que no lo tengan, el sacramento de la confesión, no tienen confesión auricular, es decir, no escuchan a la gente en la confesión, entonces hace que se necesite, porque la gente, por así decir, le cuesta más, porque saben que, como diciendo, ¿cómo? El obispo que está acá al lado, porque hay 2 parroquias en la Franja de Gaza, la católica y la ortodoxa. Allá no hacen así, nos ponen esto en la cabeza y listo. Y en tercer lugar, ¿cómo es? Después el tema de predicación ahora es sobre la Sagrada Escritura, que también le tienen gran devoción, gran conocimiento, pero ha habido muchos grupos bautistas, de grupos que no son cristianos, aunque se consideran cristianos, pero no son iglesia cristiana, digamos, de inspiración cristiana. De todas maneras, para que se entienda más, acá he conocido y sigo conociendo un montón de protestantes que creen en la Virgen, creen en la Eucaristía, están dispuestos a confesarse, rezan por el Papa, es decir, digamos, es la realidad. Y es decir, son católicos. Tal cual. Y Dios mediante, desde el mes que viene, desde junio hasta fin de año, va a ser sobre la familia, ¿no? Que es la familia, etc.
Después, el lado de las visitas, visita a los enfermos, a los ancianos, en tiempos como de guerra o de pandemia, llevar la posibilidad de la confesión a la casa, la comunión, la unción de los enfermos, y después la participación. Eso nos ha ayudado Corona, ya lo hacíamos, pero no de esa manera, de la época del coronavirus, de hacer programas por internet, no solamente la Santa Misa, sino programas de formación, cantamos, después hacemos sorteos o hacemos competencias. Y es decir, has dicho una cosa muy cierta, padre, al inicio, que nosotros tenemos oro en nuestros pueblos, que es la libertad, es la libertad. Y desgraciadamente usamos mal o no lo usamos esa libertad para hablar de Jesucristo. Está lleno de ideologías, de una terminología que no dice nada. Una iglesia que no atrae, pero no porque no haga, porque hace muchas obras, incluso con buena intención, ciertamente, pero después se vacía de contenido cuando la gente va a la Eucaristía y no se le dice que eso es el centro del universo, el centro de tu universo también es Jesucristo. Claro. Entonces, eso que vos decías es lo que también tratamos de hacer, tratar de incentivar por medio de nuestra acción pastoral y de hacerlo público a otras iglesias que están en mejores condiciones y que podrían llegar, yo qué sé, yo me imagino un canal de televisión como hacen ustedes, radio, panfletear, visitar, poner carteles, visitar cárceles, visitar, es decir, el evangelio tiene que ser difundido. Y por algo estamos en vida, si es solamente ver, porque en el pasado, pero ya el pasado pasó, y nosotros no estamos en el pasado. No, porque el futuro es negro, ¿y qué sabe si el futuro es negro? Pongamos manos a la obra y Dios, y de hecho Dios, por ejemplo, una cosa, suscita vocaciones. ¿Sí? Mirá vos, qué bueno. Tenemos un novicio palestino de Gaza que está haciendo el noviciado con los permisos de todos los superiores y está haciendo el noviciado canónico acá en la Franja de Gaza, después seguirá el seminario. Es un chico de origen griego ortodoxo que se formó en la Iglesia Católica, decidió hacerse católico y consagrarse a Dios como religioso sacerdote. Y digamos, de 133 personas, de 120 laicos, una vocación es un don de Dios inconmensurable. Y hay algunos niños más, fundamos una escuela de monaguillos, le pusimos venerable, bueno, ahora es beato Carlos Acutis, joven extraordinario, y tenemos 23 niños, la mayor parte son católicos y hay 4 o 5 que son ortodoxos, pero que se están formando en la Iglesia Católica. Y entonces con los monaguillos también, actividades pastorales, formación, liturgia, y después jugar al fútbol, bicicleteada, ir al mar. Qué bueno. Gabriel, me gustaría que Perdón, no he perdido el audio, pero bueno, les agradezco. No quiero cortar la comunicación porque tengo miedo de que no vuelva. Está bien. Pero como conclusión, les agradezco. Recen mucho por la justicia y la paz, ya que la paz es fruto de la justicia. Y como decía Juan Pablo II, no hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón. Entonces, para que haya reconciliación y perdón como sustento de una justicia estable y como de una paz duradera. No solamente la paz de Cristo en los corazones, sino la paz también social entre las familias y entre los pueblos. Bueno, que recen mucho por esto, la reconciliación, la justicia y la paz entre palestinos e israelíes. Gracias, Gabriel, Dios te bendiga. Gracias por tu testimonio y por lo que has compartido en el día de hoy. Gracias. Dios te bendiga. Bueno, hemos estado con el padre Gabriel Romanelli, con algunos problemitas de conexión también, pero comprensibles, ¿no? Por eso le preguntaba yo al final qué tiene para decir un sacerdote que está en un ambiente de conflicto, en inferioridad de condiciones. Bueno, él nos motivó para que nosotros sepamos aprovechar los grandes dones que tenemos aquí en la libertad religiosa, en la posibilidad de salir a la calle, entrar a un templo, usar una sotana o no, qué sé yo, tantas cosas buenas, ¿no? Llegar a un sagrario, portar un rosario sin que nadie me diga nada, educar a nuestros hijos en nuestra fe católica, y por ahí no lo aprovechamos, ¿vieron? ¿No? Bueno, un hermoso testimonio de parte del padre Gabriel. Le agradecemos a tantos hombres y mujeres que están en lugares difíciles,
sin embargo, con toda la alegría del mundo, predicando a Jesucristo.